Este es el mejor podcast de cine de bajo presupuesto que estoy pensando en rebautizarlo como el diario de un cinéfilo en pandemia. Para quienes me escuchen en Spotify saben que así es como últimamente lo he estado llamando. Y en YouTube hice un episodio titulado así. Pero me cuesta trabajo porque si está... Bueno, no creo que el COVID se vaya, pero pues algún día no estaremos en pandemia, quiero creer, y sería un poco absurdo el título, pero quizás solamente hago esto en lo que lidiamos con la pandemia. Pero si ven esto acá atrás es porque tenemos un tema especial. Va a ser una hora hablando de eso, de Stephen King. Pero no vamos a hablar de la película. Bueno, esta no es una película, dato curioso, es una serie. Solo que para los niños de los 80s, 90s, que la vimos por el canal 5, la juntaron como película, porque así nos la pusieron a nosotros, pero en realidad era una miniserie. Pero lo que voy a hablar es algo que tenía en mente desde hace como una semana o dos, que tembló en Acapulco en septiembre del 2021. Ahí fue el epicentro y se sintió en muchas ciudades y estados. Y pegó muy cerca del huesito porque fue cerca de justamente el 2017 cuando tembló en septiembre, que fue uno de los últimos sismos fuertes que tuvimos, y como que generó un trauma muy importante, muy fuerte, porque la gente estaba diciendo, ay, tembló en esta fecha justo hace como en el 2017 y puede que ahora vuelva a temblar otra vez en el 19. Hoy estamos a 15 de septiembre, no sabemos qué va a pasar ni qué ha pasado, pero mucha gente ya tiene miedo de que vuelva a suceder. Así que quisiera hablar un poco de eso en base a una película que trata sobre los traumas. Para empezar, la película de It, las últimas dos que fueron dirigidas por Andy Muschietti, fueron estrenadas como por el 2016-17, no hubo tanta espera entre las dos. Y me acuerdo que no, perdón, 2017 fue la primera y 2019 fue la segunda. Y en el 2017 yo fui al cine a verla. Porque a mí me encanta la historia de eso. Es de los primeros recuerdos que tengo del cine, en el que era como una tarde de sábado, domingo, y, y le estaban poniendo en el canal 5 o en Azteca 7, no me acuerdo en cuál. Pero la vi así a lo lejos en la televisión y me metí a bañar rápido porque quería verla, porque me encantaban las películas de miedo. Pero me tuvieron que llevar a un evento de no me acuerdo qué cosa de la primaria, no mío, de alguien más. Y iba así yo, enojado porque yo quería ver la película. Y me acuerdo mucho de la escena inicial de la miniserie donde está tendiendo la mamá la ropa y las sábanas se mueven y justo ahí aparece el personaje de Tim Curry como Pennywise. Y esa escena se me quedó muy grabada, no como trauma, sino como impresionante. Nunca fue una película que me diera miedo. O hay otras películas que sí me causaban ese tipo de trauma, las cuales ya hablaré después, pero por alguna razón It repercutía mucho en mí porque en mi pueblito donde yo soy se sentía como Derry, ¿saben? O sea, no había oficinas de policía en las que si desaparecía alguien hacían un caso y se podían investigar. Era como ahí, de que si alguien desaparecía y hasta la fecha si alguien desaparece, lo buscan un tiempo y después ya no pasa nada. Y hay muchas casas abandonadas, hay colonias que están vacías y edificios abandonados también. Por lo cual cuando yo me iba a caminar a explorar por esos vecindarios y veía las casas abandonadas, me sentía como en esa película, como en ese universo de en la madre, esto sí puede pasar, si se aparece un payaso y me desaparece, ya valí. Y las sentí muy fuertes en mi corazón, pero algo que a mí me podía más es que en las películas, la forma en la que ellos vencieron a Pennywise era juntos, como amigos. Y que, no sé, como que al menos en mi infancia no tuve yo amigos que vivieran cerca de mí, o en general, creo. Supongo que por eso todos escribimos, ¿no? Bueno, los que nos gusta escribir.
Y siempre me quedaba triste pensando, ta madre, si hay un payaso o asesino cambiaformas, ¿cómo lo voy a vencer yo solo, no? Pero, pues pasó. Y siempre tuve esa película presente. Y cuando anunciaron que iban a sacar la de Andy, tuve sentimientos encontrados. La verdad, no esperaba nada, no tenía expectativas. Pero la quería ver para ver si me hace sentir el mismo miedo que me hizo sentir esta. Pero miedo en el buen sentido. Y lo logró. Nah, no lo logró. No fue como lo esperé, pero sí fue una muy buena película. Y ese día, en ese tiempo, yo estaba trabajando en una película como asistente de producción. Y ese día no había grabación, estábamos libres. Y dije, pues con madres voy al cine. No me acuerdo qué día era, pero como traía dinero justamente por ese trabajo, pues voy al cine, me voy a comprar un baggies, estas papitas de Cinépolis. Hace tanto tiempo que no voy a Cinépolis, al Cinépolis donde venden eso, que no me acuerdo, las papas esas que son como chonguitos. Bueno, esas papas. Mi refresco, mi baggies y todo, ya estaba listo para ver la película y fui como a las 11. Porque era la función más temprano que había. Y voy y me siento y estaba emocionado. Decepcionado porque la habían puesto nada más en español. Y hasta eso, decía inglés y la pusieron en español. Pero dije, bueno, pues ya, la voy a ver. Y estaba la escena en la que Georgie se encuentra con Pennywise en la alcantarilla. Y le quita, le destripa el brazo, le rompe el brazo. Y en ese momento me acuerdo que empecé a sentir esto. Y dije, en la madre, me volvió un ataque de ansiedad. Porque así se sienten a veces para mí los ataques de ansiedad, como que todo se empieza a mover. Y seguía y seguía y seguía y dije, cabrón, esto no parece un ataque mío. Y entonces veo que la gente, había como 4 personas en la sala. Y veo que se empiezan a bajar corriendo y se siente más fuerte el sismo. Y fue, no, esto sí está pasando, y me salí hecho la madre, asustado. Y ya afuera, pues sí, nos dijeron que está temblando, ya se controló, pasó. Hasta eso que siento que no duró tanto. Bueno, en mi percepción, ¿no? Y me acuerdo que hasta eso los de Cinépolis de Morelia fueron muy amables con nosotros y nos ofrecieron boletos de cortesía. Nos dijeron, no, pues entendemos si ya no quieren ver la película, pero tengan estos boletos para que la vean cuando quieran. Y me acuerdo que salí de la sala, hasta dejé mi comida adentro. Salí de la sala y me puse a checar Twitter. Y estaba viendo la transmisión en vivo de Ciudad de México, de los edificios colapsados y la gente llorando. Y fue algo muy surreal. Porque vaya, en Morelia no se sintió fuerte, no hubo estragos. Pero de alguna manera lo sentimos en todo México, ese miedo, esa desesperación. Y mucha gente que yo conocía tenía familiares ahí. Y es más, mi mamá y mi primo están en Ciudad de México cuando fue el primer sismo. Y me acuerdo que cuando pasó, yo estaba viendo en la televisión. No voy a ver, no sé qué programa porque me da vergüenza qué programa estaba viendo en vivo. No era Ventaneando. No me acuerdo si estaba solo o acompañado, pero el chiste es que cuando veo que está temblando, le marco enseguida a mi mamá y a mi prima y me contaron cómo estaban. Y con el miedo de que hubiera réplicas, ¿no? Ahí ya me voy a quitar esa muletilla de no. Y con el miedo de que hubiera réplicas, pero se sintió espantoso al saber que tus familiares estaban allá. Por suerte, por el destino, por Dios, por el universo, como quieras llamarle. Se fueron antes de que pasara el gran sismo que sucedió. Pero inclusive con eso, como que hubo mucho silencio en el sentido de que todos estábamos de luto por las pérdidas y por el dolor y por el trauma. Siento que los sismos para esas zonas es como para las zonas costeras las inundaciones. Es algo que nomás pasa y te devuelve el trauma. Para nosotros que vivimos en las costas o que vivimos en cuencas, cada que hay temporada de huracanes te entra una ansiedad de que se desborde el río, de que las presas colapsen, de que las lluvias no paren. Porque provenimos de una historia que surgió en las inundaciones. Donde yo vivo,
ha habido inundaciones a lo largo de la historia muy fuertes y muy brutales. Y es un miedo que se nos quedó. Y digo se nos quedó porque siento que ese a mí también se me pasó. O no sé, pero es algo que está muy presente. Y ahorita con este sismo que hubo pasados días en septiembre de este mes, justo 2021, me di cuenta lo mucho que la gente está de alguna forma traumada. Y no lo digo de una forma despectiva, sino lo vulnerables que somos como personas ante ciertas cosas y cómo algunas no las podemos sanar. En el punto en que nomás sonó la alerta sísmica y trajo años de memorias y dolores y penas y toda la ciudad se solidarizó. De repente fue como si las personas se volvieran más unidas, o no sé. Pero el chiste es que me acuerdo que ese día, este pasado día que sucedió, en Twitter estaba lleno de personas hasta las 4 de la mañana platicando en Twitter, diciendo que no podían dormir, que tenían ataques de pánico, de ansiedad. Y como que por un momento se nos olvidó que había COVID, ¿no? Como que de ese virus tan peligroso y mortal se quedó en una esquina del cajón y fue como que esto es lo peligroso y mortal, un pinche sismo. Y está cabrón porque me acuerdo que algo que yo pensaba mucho es si les causa tanto pánico, ¿por qué no se mudan, no? Así como en estas zonas, como si nos dan tanto miedo las inundaciones, ¿por qué no nos vamos? Y hay gente que dice, es que ciertos lugares no fueron hechos para vivir, ¿no? Como las cuencas, como Ciudad de México, ¿no? Algunos lugares que, ok, quizás aquí no debimos haber construido una ciudad. Pero pasa y sucede y es inevitable. Y pensé en It porque toca uno de esos temas en los que el trauma forma parte de los personajes. Cuando están niños, y es algo que he hablado aquí de la infancia como una etapa muy peligrosa en la vida humana, llena de emociones que te desbordan. Pennywise representa de alguna forma una transición de esos niños a la adultez y a sus cosas más profundas. Desde su orientación sexual hasta su percepción de la inocencia, de la adultez, del compromiso, del amor, de la relación con sus padres, de la hipocondria. O sea, la hipocondria es este síntoma que te genera el creer que estás teniendo padecimientos que no lo tienes. Cada miembro del club de los perdedores tiene algo que lo atormenta. Culpa, coraje, odio, lo que sea. Algo tienen. Y Pennywise explota eso para inundarlos de miedo, porque así es como él se alimenta y así es como disfruta comerse a los niños pavorizados. Y al final le ganan cuando cada niño acepta su miedo o su culpa o su emoción negativa y la convierten en la herramienta para vencerlo. Aunque obviamente se explica después en la historia que no lo vencen, que solamente hiberna hasta que vuelva a salir. Pero siempre que Pennywise sale, cosas malas pasan en el mundo. Y en el libro se explica, en las películas no, que su presencia afecta también a los adultos al punto que los hipnotiza de una manera que hace que se vuelvan un poco más descuidados con sus hijos. Pero me hizo pensar, o sea, es como mi teoría, ¿no? De que por un momento fuera real y que Pennywise existiera. Supongo que eventos catastróficos como estos lo despertarían, porque si Pennywise se alimenta del miedo, cuando hay tanto miedo en el mundo, lo levanta. Y es algo que sucede en otra historia de Stephen King que se llama Doctor Sueño o Doctor Sleep, en la que el gran nudo son estos seres o vampiros o dioses que son inmortales y que han vivido a través de la historia de la humanidad, absorbiendo el resplandor de las personas, como Danny Torrance, el personaje del Hotel Overlook. Y estos seres se alimentan por lo general de niños, que son los que tienen como que el resplandor más fuerte. Sin embargo, se explica que este gran nudo siempre logra sentir cuando una tragedia va a pasar. Tienen como que ese sentido. Y cuando sucede es cuando más fuertes se vuelven porque toda la gente está con miedo y les da esa energía. Y hay una frase en ese que la escuché, primero vi la película y después leí el libro. Y hay una frase que dicen en la película que a mí me gustó mucho, que es del libro,
que es el mundo es un lugar hambriento y peligroso para las cosas que brillan. Pero es cierto, el mundo es un lugar hambriento y peligroso, y siento que Stephen King lo toca muy bien. Al final siento que para muchos autores todos sus libros son la misma historia pero con diferentes personajes. Los buenos autores logran hacerlo de una manera que no te des cuenta, como Stephen King, hay otros que no. Pero en todas sus películas y en todos sus libros siempre está ese tema del trauma y el dolor y el no poder superarlo y algo oscuro que se alimenta de esa agonía. Y sí, siento que el mundo es un lugar hambriento y peligroso y nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? De repente sentimos que hemos conquistado lo que tenemos que conquistar y vienen los huracanes y vienen los sismos y te sientes tan diminuto y te das cuenta que en 2 segundos todo tu mundo se puede ir abajo. Y me dieron ganas de ver la película otra vez. Y es a lo que voy con mi teoría de que las películas son personas que te acompañan durante toda tu vida y se vuelven pequeños fragmentos que encapsulas de cómo era estar vivo. Y con It, para mí es eso, es el olvido y el miedo. Porque en la segunda parte, o en la parte del futuro, cuando los niños son adultos, olvidan muchas cosas, olvidan a Pennywise, olvidan cómo fue vivir en Derry, y se explica más bien en la historia que es porque cuando te vas de ahí, algo te pasa que empiezas a suprimir y olvidar, y se explica que tiene que ver con el payaso. Pero también tiene que ver con la vida humana real. Hay cosas que son tan terribles en tu vida que las guardas y que las quitas de tu memoria. Y si te vas del lugar donde pasaron, ahí se quedan. Pero cuando vuelves a este lugar, es como si todas estas experiencias y accidentes y heridas se abrieran otra vez. Y te hace pensar, ¿sané de verdad o solamente olvidé mis problemas? Y siempre me he preguntado eso, ¿de verdad llegamos a sanar o solamente nos olvidamos un poco de eso? Pero al final de It sí sanan, de alguna manera lo hacen a su manera, enfrentan por última vez al payaso, algunos sobreviven, algunos no. Y me gusta mucho el final en el que ¿cómo se llamaba el personaje? Se me congelo en estos podcasts, a veces intento no usar notas ni apuntes ni nada para fortalecer mi memoria. Y a veces como ahorita sale contradictorio porque se me olvidan algunas cosas por estar en el hilo del pensamiento. Pero lo que decía es que en el final del capítulo 2, cuando Bill Denbrough termina su libro, dice, ahora sí sé cómo va a terminar esta historia. Y es un final hasta cierto punto optimista. De que al final, después de mucho tiempo, obtuvieron paz. A su manera cada quien. Y siento que así es la vida. A veces piensas que las cosas que olvidaste se quedan ahí, pero no. Se puede tomar 5 años, 35, un mes, es diferente para todas las personas, pero el cierre de este episodio con lo que quisiera terminar es que al final sí se puede sanar. No sé si se puede olvidar, creo que no. Y no se debería de olvidar, porque olvidar sería jamás aprender lo que tienes que haber aprendido. Pero sí se puede sanar y eventualmente lo hacemos y eventualmente lo harás. Así te tome una vida entera o 15. Pero sucede y pasa. Y siento que es con lo que deberíamos de quedarnos y no hay forma de saber si cosas buenas o malas van a pasar. No, a esta fecha no sabemos si va a temblar el 19 de septiembre, que esperemos que no. Porque se está hablando sobre cómo quizás sí hay algo en septiembre que pueda tener información sobre los sismos. Se habla de teorías de que quizás la temporada de huracanes y de lluvias torrenciales tenga que ver algo con el movimiento de las placas tectónicas. Los científicos dicen que no, que es pura coincidencia que ha temblado tanto en septiembre. Algunas personas piensan que no es coincidencia. Yo en lo personal opino que se vuelve un poco egocéntrico de los especialistas el tener tantos datos y cerrarse a no, es una coincidencia, es al azar. Porque de verdad hay algo al azar en este universo. No lo sé. A veces siento que hay un destino, a veces creo que no.
Pero si 5 veces algo me sucede, me empiezo a hacer preguntas. Quizás sí fue un accidente, pero algunas de esas preguntas me dan más respuesta que quizás me ayude con el problema. Así que, no sé, este episodio se queda encapsulado en el futuro. Quizás lo subo el 19 o el 20 o el 21. Porque no quiero hacer clickbait con esto, no quiero hacer ese tipo de contenido. Solo lo subiré como caiga. Pero será interesante para mí del futuro ver esto y ver qué pasó. Así que, Juan Manuel del futuro, si estás viendo esto, el 21 o el 22, espero que te encuentres bien, que todo esté en orden. Y ya. Este soy yo del 15 de septiembre del 2021, mandándote toda la buena vibra del mundo, porque cuando veas esto, serás otra versión distinta. Así que nos vemos. Este fue el mejor podcast de cine de bajo presupuesto. Y ya no hay mucho que decir. Nos vemos a la próxima.